Bienvenidos, saludos cordiales. Les habla la profesora Evelyn Quintero, dando pues la continuidad en la asignatura de lo que es el análisis cuantitativo del turismo. Desarrollamos el módulo número 3, que contempla el módulo número 3, el tema de lo que es el análisis descriptivo básico para la investigación turística. Conozcamos que en el primer y segundo módulo estuvimos observando la parte de lo que fue conceptos básicos, e incorporamos esos conceptos que era su parte descriptiva, su fase interferencial, cuando contemplamos una población, el tipo de muestra, el muestreo que se elija, cuál es el que es el de mayor beneficio para pues una dicha investigación. Y pues damos paso dentro del segundo módulo, esa estructura de esa información en sus frecuencias y en la forma de distribución. También vimos la parte que llevamos a esa información a la parte de gráficas. Y pues dando ahora ese salto de lo que ya obtuvimos anteriormente, venimos entonces con la parte de ese análisis que ya tenemos de la información. Dando pues una introducción a este módulo número 3, es investigar de manera turística, recopilar esos datos, pues sí dimos ese primer paso. Pero el desafío que conlleva ese paso viene cuando debemos de darle sentido a la información que nos ha llegado. El análisis descriptivo, ¿qué constituye? Pues constituye ese pilar fundamental de la investigación cuantitativa en el turismo. ¿Por qué? Porque ella nos permite transformar esos datos que tenemos de una manera dispersa en una información que sea comprensible, que sea comparable y que podamos comunicarlo de una manera muy clara. Entonces, ¿qué busca este módulo? Este módulo que busca es que se pueda aprender a identificar el comportamiento típico de una variable turística, medir su variabilidad y analizar la forma y la concentración de esos datos. Todo esto con un solo objetivo. El objetivo sería apoyar para esas tomas de decisiones y que pues la investigación turística sea mucho más certera. Para dar continuidad a lo que es ese análisis descriptivo, incorporamos este nuevo subtema que viene siendo la tríada descriptiva en las ciencias turísticas. El análisis descriptivo cumple con 3 funciones epistemológicas que son claves, fundamentales. Está la forma reductiva. Una de esas funciones principales es la función reductiva. Pues ¿por qué? Porque como hicimos mención, de nada vale tener esa gran cantidad de información que nos llegue sin ser estructurada si es demasiado, ¿no? Entonces lo que busca esa función reductiva es reducir esos grandes volúmenes de información turísticos a indicadores que sean mucho más manejables. Al tener pues esa reducción es mucho mejor el trabajo que se puede desarrollar. Por ejemplo, se podría resumir 1000 encuestas de un gasto promedio a una mediana o a un rango. Ya lo tendríamos de la magnitud que nos llegó a una parte mucho más coherente y mucho más sencilla. Tenemos también la función descriptiva, que no es más que la que afirma si un destino mejora, si empeora o se mantiene estable. Ella nos diagnostica o nos permite pues ver esos patrones, ver esas tendencias, también nos permite ver esos valores atípicos, los comportamientos inusuales que se den y sin dejar atrás otra de las funciones sería la función comparativa,
que es la que nos permite ver esa comparancia entre destinos, entre los segmentos, temporadas, periodos históricos, es reduciendo cada información que se nos dé en diferentes funciones. ¿Por qué? Porque utilizar estos tipos de funciones lo que hace es que el análisis descriptivo sea un puente entre esos datos brutos que se mencionó a un análisis mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque ya tenemos como lo necesario, lo que necesitamos para poder realizar el análisis de una mejor manera. Ahora bien, para eso también necesitamos lo que son las medidas de posición. ¿Dónde se concentran los datos? Es la pregunta. ¿Dónde se concentran? Las medidas de posición que nos indican a nosotros dónde se localiza el centro de la distribución turística. O sea, nos va llevando a la parte interna de la investigación que nos ha llegado o de la información que nos ha llegado. En ese caso, se utiliza una forma matemática, en este caso sería la media aritmética, el cual es el promedio o la función como el punto de equilibrio estadístico. Por ejemplo, el gasto total de un turista más los números de turistas nos darían el gasto promedio que ellos tienen. Pero tengamos en cuenta que existen limitaciones claves. En el turismo muchas variables presentan asimetrías positivas, especialmente en lo que son los gastos. Se nos va a dar de una manera mucho más positiva. Pocos turistas de gasto muy altos pueden inflar lo que es la media o distorsionar la realidad, porque en realidad no es la masa de información que nos va a llegar sobre ese tipo de turista. Si bien, entonces, al entrar a la parte de lo que es la mediana, que es el valor que divide la distribución en dos partes iguales. ¿Cuál es su ventaja principal? Es robusta frente a valores extremos. Veamos un ejemplo. Si unos pocos turistas ganan entre 2.000 a unos 5.000 balboas diarios, la mediana siguen representando al turista típico, porque por lo normal no tenemos un turista promedio que gaste 10.000, 15.000, 20.000 dólares a grosso modo. Serían pocos los turistas que puedan tener ese gasto. Entonces el análisis turístico de la mediana suele ser un indicador mucho más realista que la media, que fue lo que explicamos anteriormente. La media aritmética, ahora tenemos la mediana. Y la moda indica el valor más frecuente. ¿Cuáles serían esas aplicaciones directas? Bueno, se darían en el tipo del alojamiento más usado, en el rango de edad predominante, en el paquete turístico más vendido. La moda es especialmente utilizada para lo que es el marketing turístico o para el diseño de un producto. Esto nos facilita mucho mejor pues desarrollarlo utilizando lo que es la moda. Siguiendo con los temas que se incorporan dentro del análisis descriptivo, está la parte de los cuartiles o percentiles. ¿Qué significa esto? Significa segmentar con datos. Los cuartiles y los percentiles pues permiten dividir esa población turística en grupos estadísticamente fundamentados. No estamos hablando de una imaginación, no. Tenemos la información fundamentada. Lo aplicamos a quienes, a esas partes estratégicas. Primero que todo, identificando al turista de bajo, de alto y pues de medio gasto. También nos permite detectar un segmento premium, analizar la estacionalidad y pues establecer esos umbrales para esas políticas públicas que se desarrollan en dicho lugar. Por ejemplo, el percentil 75 indica un nivel de gasto que solo supera el 25% de los turistas.
Esas medidas son claves para lo que es la segmentación de mercados turísticos. Y pues al obtener ya esas informaciones anteriores, debemos de también tener claro que las medidas de dispersión son las que nos ayudan también a esclarecer aún más ese análisis. Y nos hacemos esta pregunta, ¿qué tan variables son los datos? Las medidas de dispersión nos indican a nosotros qué tan homogénea o heterogénea puede ser un fenómeno turístico. Incorporando qué, aquí podemos incorporar el rango, que es la diferencia entre lo que es el valor máximo y el valor mínimo. Es útil, pero a la vez es muy sensible a valores atípicos. Otra de las medidas de dispersión que se concentran en este análisis es la varianza y la desviación estándar. Estos miden qué tan alejados están los datos respecto a la media, qué tan alejados pueden estar. La desviación estándar es especialmente importante porque, porque permite que se expresen las mismas unidades que la variable. También permite interpretar la consistencia del fenómeno. Ejemplo, si vemos una baja desviación, son comportamientos homogéneos. Y si vemos la alta desviación, son múltiples segmentos o alta variabilidad. Incorporando también el cociente o coeficiente de variación, estas permiten comparar la variabilidad del destino o variabilidades distintas. Por ejemplo, dos destinos con diferentes gastos promedios, pero una misma variabilidad relativa. En el turismo la variabilidad no es un ruido, es una información estratégica. No dejemos atrás la parte de lo que es la forma de concentración de los datos, pues en ella indica lo que es la simetría, la concentración. En cuanto a la simetría, pues ella indica si la distribución se inclina hacia valores altos o bajos. En el turismo podemos hablar de gastos, de ingresos, de precios que pueden o se muestran de una asimetría positiva. Esto revela que muy pocos turistas se concentran gran parte del gasto o la importancia del segmento premium. Y esta por la parte pues de la concentración Gini, que pues permite la dependencia de pocos mercados emisores, una concentración de beneficios, desigualdad en la distribución del turismo. Por ejemplo, un destino altamente dependiente de pocos países emisores es más vulnerable. Ya como cierre a la parte pues de lo que es el análisis descriptivo del turismo, no es solamente una técnica estadística, pues es una forma de comprender la realidad turística a través de estas herramientas. ¿Por qué? Porque esto nos permite describir correctamente esos fenómenos turísticos, fundamentar esas decisiones y diseñar esas políticas o productos o estrategias basadas en las evidencias. Si tenemos todas esas informaciones, pues se pueden diseñar esas políticas que no perjudiquen, sino que beneficien al turismo. Entonces, este módulo sienta esas bases para basar un análisis más complejo donde exploramos relaciones entre variables y patrones de comportamiento. Si bien una buena descripción no se desarrolla, no va a haber una buena investigación. Muchas gracias. Espero pues haber aclarado o pues darle esa orientación a lo que fue el módulo número 3. Gracias.